¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sean bienvenidos a una nueva edición de la entrevista a fondo. Tal como ha sido la tónica de las últimas semanas, han pasado por este programa distintos precandidatos a la presidencia de la República. Tal es el caso de Andrés Velasco, Andrés Salamán, también ha estado Claudio Orrego. Y en esta oportunidad nos acompaña la única mujer que está en esta carrera a la moneda. Me refiero a la demócrata cristiana Jimena Rincón. Jimena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes, buenos días, Cristian. Ya uno no sabe a qué hora está en el día. Gracias por la invitación de Quinta Visión, un canal regional, y soy la única candidata de regiones en esta carrera, que también no es un dato menor, efectivamente. Así es. Jimena, en primer lugar te quiero preguntar, ¿qué es lo que te motiva a participar en esta carrera a la moneda, a esta candidatura presidencial? Bueno, transformar la realidad, transformar nuestro país. Ya no quiero seguir tratando, ya no quiero seguir aportando, quiero poder poner en el debate los temas que a las mujeres, hombres de nuestro país le interesan, le importan, le urgen. El país claramente cambió. Hoy día escuchábamos en una sesión de la Comisión de Trabajo a la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, y ella decía, los trabajadores de Chile, el hombre, mujer de nuestro país, ya no quiere crecimiento. Lo que quiere es desarrollo, es que este crecimiento económico que el país exhibe, que muestra, le llegue a todas y a todos. Quieren ser parte de las oportunidades del país. Y yo quiero contribuir a eso, no intentándolo, sino que efectivamente haciendo el debate posible y que nos sentemos todos en la mesa a estructurar un país completamente distinto. Y en ese sentido, ¿cuál sería tu sello? ¿De qué forma tú te podrías desmarcar del resto de los precandidatos? Bueno, hemos dicho y lo hemos repetido, Cristian, en muchas intervenciones, entrevistas, que el país llegó a un minuto en que claramente las preguntas que nos hace la ciudadanía son otras. Y hay un verso de Benedetti que es como perfecto para aquello, dice, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Hoy día tú ves a una ciudadanía empoderada, no solamente manifestándose en Freirina, donde la situación de verdad es impresionante, sino que también en Magallanes, en Aysén, en Ñuble, en Maule, en Calama, en cada uno de los rincones del país. ¿Por qué? Porque ya no le basta con que tratemos de terminar la pobreza, ¿no es cierto?, sino que quiere equidad. Ya no basta con el crecimiento económico, quiere desarrollo, ya no basta con estabilidad democrática, sino que quiere participación. Y eso significa cambiar los ejes y hacer las transformaciones profundas de nuestro país. Una reforma tributaria de verdad, no este perfeccionamiento de 700 millones de dólares que de verdad no alcanza para ni siquiera sentarse a conversar los temas de educación. Una nueva constitución. No nos quedemos en el tema de si es o no es asamblea constituyente, que es el tema de la forma, que puede ser importante, claro, sino que efectivamente, bueno, discutamos cuál es esa nueva constitución, que obviamente no es solamente la reforma política que el país demanda, sino que también la reforma económica y social que hoy día se exige. Una nueva mirada a la salud. Este abuso que agobia de parte del sistema donde los mayores, los enfermos, las personas de menores ingresos tienen que ser atendidas por el Estado, que no tiene todos los recursos que necesita, y los más jóvenes, los con más dinero y los que no se enferman están protegidos, entre comillas, por las ISAPRE, que generan utilidades de 66.000 millones de pesos el último ejercicio, lo que parece francamente una bofetada en el rostro de hombres y mujeres de nuestro país. Un sistema de pensiones que no va a garantizar ni siquiera el ingreso mínimo de los trabajadores de nuestro país. Debe ser parte de los desafíos, no de los diagnósticos. Para eso, la verdad es que hombres y mujeres de nuestro país están cansados. Queremos las propuestas y nosotros ya las hemos elaborado en muchos de esos ámbitos. Y finalmente, un ámbito que no es menor, y yo por eso te hacía el alcance al inicio, las regiones. Nueva mirada en las prioridades. Giremos hacia las regiones. El centralismo nos está matando. Así es. La desconcentración es algo que se exige con urgencia. ¿Qué es lo que pasa con nuestros hijos? Nuestros hijos en regiones, cuando hay posibilidades de estudiar en regiones, no encuentran trabajo. ¿Dónde terminan? En el centralismo agobiante de la capital del país. Y en condiciones que no son las mejores. De hacinamientos, de desplazamientos largos y tediosos, de calidad de vida que no es la adecuada. Entonces, la mirada a las regiones, cómo ponemos los incentivos para el desarrollo en equidad de las regiones. Y yo creo que esos son sellos que se ponen desde la mirada de quien es de región, de quien sabe lo que es enfrentar los temas de educación, de salud, de desplazamiento, habiéndolos vivido. Y yo creo que eso, por Dios, que se exige y se demanda hoy día.
Justamente está el tema de la educación, donde hay que profundizar un poco más. Tenemos problemas con educación secundaria, movilizaciones que se arrastran hace años desde la administración anterior, y también problemas con la educación superior, específicamente un tema que nos toca mucho como región, que es el de la Universidad del Mar. ¿Cuál es tu propuesta respecto a este tema? ¿Qué se podría hacer con la educación tanto secundaria como superior? Primero señalar que este es un tema que es desde la cuna, que se nos olvida siempre, pero ahí estamos marcando la primera diferencia y la primera inequidad en nuestro país. Y ahí hay una propuesta nuestra que fue mandada al Ejecutivo, es un proyecto de ley que establece el derecho a sala cuna universal para todas y todos los niños de nuestro país. Eso es algo que es fundamental. Si nosotros queremos desde el nacimiento, desde el origen de los niños y niñas de nuestro país que empecemos a tener equidad, ese es un primer paso que tenemos que incentivar. Hoy día eso no está garantizado, hay un porcentaje de la población cubierta, pero son los que tienen menos ingresos y no para todos. Y después está el problema de las mujeres trabajadoras que solo tienen derecho a sala cuna cuando están en una empresa que tiene más de 20 mujeres contratadas. Lo que es discriminador, porque primero no se contratan más de 20 para que el empleador no tenga que dar este derecho, y segundo no está pensado para los papás que trabajan. Y entonces le pones una carga negativa a la mujer y le impones una carga al empleador que no es justa. Este es un tema que es del país, del conjunto. Que lo que hemos dicho nosotros, que tenemos que garantizar el derecho a la cuna como un derecho de hombres y mujeres para todas y todos los niños, que tenga un financiamiento solidario donde el empleador contribuye con una cotización básica y el Estado contribuye con el resto. De esta manera no se discrimina a las mujeres, de esta manera no se sobrecarga al empleador y de esta manera equiparas a hombres y mujeres en un derecho que tendrían que tener todos quienes trabajan. Eso es lo primero. Segundo, la educación preescolar, que está dentro de también las obligaciones, porque hasta los 2 años sala cuna, entre los 2 y los 4, nada. Eso es algo que tenemos que asumir como país y tenemos que hacerlo además en condiciones de equidad. ¿Qué significa eso? Acceso y calidad. Que tengamos una buena educación preescolar para que no haya diferencias, para que nivelemos desde el principio. Y después hacernos cargo de la educación, ¿no es cierto?, básica media, en la media la técnica, cómo efectivamente la educación media técnica tiene una salida o un mercado laboral que la recoge. Alemania es un tremendo ejemplo en esa materia. Nosotros creo que tenemos que ver lo que han hecho otros países para recogerlo y instalarlo en nuestro país. Y después la educación superior, universitaria y técnica, donde el Estado sea garante. No puede ser que lo que esté pasando en la Universidad del Mar, la verdad es que la autoridad mira el cielo, mira el techo y no se dé cuenta que aquí hay una responsabilidad del país con esos jóvenes, con esas familias. Por allá por los 80 el Estado rescata la banca. La pregunta es, ¿no es tanto más importante y legítimo que hoy día el Estado rescate a esas 18.000 familias? Yo creo que sí, tenemos que hacernos cargo de ellas. ¿Cuál es su opinión respecto al lucro en la educación, tanto básica, media como universitaria? Mira, no puede haber dos posiciones en esto, no podemos lucrar o enriquecernos, porque detrás del concepto del lucro está el enriquecimiento ilícito, ¿ya?, a costa de las familias de nuestro país. Y creo que el ejemplo en la Universidad del Mar es un muy buen ejemplo de aquello. Yo no sé si tú te acuerdas, pero cuando los jóvenes salieron a la calle a protestar por el tema de la educación, muchos los trataron de irresponsables, no me acuerdo cuál fue la expresión exacta, pero lo irresponsable fue lo menos que se les dijo. Y ellos reclamaban justamente por esto, vale decir, ellos anticiparon algo que estaba sucediendo y que iba a tener consecuencias nefastas para las familias de nuestro país. Hoy día, la verdad es que uno escucha silencio o uno escucha, en muchos casos, sorpresa de parte de las autoridades o del mundo político de la sociedad frente a lo que allí pasó. Creo que el enriquecimiento ilícito a costa de las familias no podemos permitirlo. Es más, estaba prohibido el lucro en la educación superior. Y eso parece que era una costumbre que estaba absolutamente sin fiscalización por parte de la autoridad, y nosotros hoy día, con lo que hemos visto, que se sabía, que los estudiantes lo denunciaron, no podemos guardar silencio, tenemos que regular. Por eso hay un proyecto de ley que yo he patrocinado con este tema, fin al lucro, por eso votamos la ley que ponía fin a la sociedad de espejo. Por eso nos parece que es imprescindible avanzar en una legislación que establezca los controles y las regulaciones necesarias para que esto nunca más se pueda repetir dentro de los márgenes donde había espacio para hacerlo. Y por eso
es que el Estado tiene que ser efectivamente garante de educación de calidad para todos y de acceso a esa educación en equidad. No podemos mantener un modelo que segrega, donde los pobres estudian en lo que el Estado puede dar y donde los que tienen mayor poder adquisitivo llegan a instancias de mejor oportunidad. El resultado de la última PSU yo creo que es claro, categórico y contundente, y es algo que nos debiera dar vergüenza y no debiéramos permitir suceda nunca más en Chile. Claro, la brecha educacional, en vez de irse acortando, se ha ido acrecentando. Claro. Jimena, te quiero preguntar, como militante demócrata cristiana y partido perteneciente a la Concertación, ¿existe algún tipo de autocrítica respecto a lo que está ocurriendo en la educación? Porque esto no es un tema que viene de ahora, se viene arrastrando hace 20 años, incluso más. A ver, yo creo que hay que ampliar el ámbito desde cuándo se origina esto, porque esto no lo creó la Concertación, quizás no lo corrigió y lo profundizó. Pero esto es anterior a la Concertación, esto en la época de la dictadura se instala como un sistema en donde el mercado regula y asigna, y nosotros nos faltó el coraje para hacer las transformaciones profundas. Hicimos transformaciones importantes como garantizar que todos y todas pudieran acceder a educación superior, y eso es innegable, pero no corregimos el tema de fondo que tenía que ver con la regulación, que tenía que ver con no entregarle al mercado este ámbito del desarrollo de un país, entender que no era un bien transable como lo mira y lo entiende el presidente de la República, sino que como un derecho que tenía que estar garantizado para efectivamente lograr el desarrollo pleno de nuestro país. Y en ese sentido, la autocrítica completa y total. Yo lo dije hace unos días en un programa de televisión, nos faltó el coraje para enfrentar aquellas cosas que francamente estaban mal hechas, y solo corregimos algunas y dejamos en el absoluto abandono o silencio estas otras. Cuando uno revisa el tema del crédito con aval del Estado, el famoso CAE, en las actas de la discusión legislativa respecto de la creación de este sistema, fíjate, Cristian, que no hay ninguna voz disidente respecto del sistema. El sistema era necesario desde el punto de vista de que existiera financiamiento para que todos pudieran acceder. Entendiendo que no había educación gratuita, porque si nos planteamos la educación gratuita, obviamente el tema de financiamiento va por el lado de la reforma tributaria. Pero como no se hizo esa discusión, uno dice, bueno, tiene que haber un sistema de financiamiento. Y el sistema de financiamiento que se creó cumple un rol en el sentido de permitir que todos puedan acceder a la educación superior, pero es perverso desde el punto de vista de las familias. Lo que era un sueño para las familias, vale decir que sus hijos pudieran acceder a educación superior, se transforma en una pesadilla desde el punto de vista de lo que significa patrimonialmente en los ingresos de los papás y las mamás. Y no hay ninguna voz disidente en la tramitación legislativa de este proyecto. Curioso, cuando uno analiza lo que es hoy día la reflexión de lo que fue el sistema y cómo los ataques de quien gobierna hoy día caen sobre quien gobernaba en ese minuto, cuando no hay ningún registro de oposición al sistema, que finalmente se traduce en, por un lado, la posibilidad de que todas las familias accedan a financiamiento, las condiciones obviamente hoy día las podemos analizar en otra mirada, y se traduce en que se les crea un negocio altamente favorable a la banca de nuestro país. Jimena, te voy a cambiar un con poco el aval del tema. Estado. Te voy a cambiar un poco el tema siguiendo lo que es actualidad, específicamente el conflicto en la Araucanía. Se ha acrecentado en las últimas semanas, bueno, este es un conflicto histórico que se viene dando en la zona. ¿Cuál es tu postura respecto a las medidas que está adoptando el gobierno actualmente frente a esta materia? Primero, señalar que la violencia es violencia, cualquiera sea su origen, y que tenemos que condenarla. Aquí no puede haber espacio para la duda ni para las excepciones. Y eso yo creo que es importante desde quien aspira a conducir los destinos del país. Segundo, que no puede haber doble estándar. Vale decir, la reacción tiene que ser igual de fuerte cualquiera sea la víctima de la violencia. Y yo creo que ahí no ha habido la misma fuerza ni la misma sorpresa en unos u en otros casos. Catrileo, la verdad es que pasó casi sin ningún tipo de reacción de parte de la autoridad, y el asesinato de la familia Luxemburg Macay ha tenido una fuerte reacción ante la opinión pública de la autoridad. Creo que eso no es ni sano ni bueno para un país, porque aquí todos somos iguales ante la ley y el Estado debe garantizar la protección de todas y de todos los habitantes del país. Segundo, decir que este no es un problema policial y que no se resuelve con más fuerza, se resuelve políticamente, y para que aquello sea posible es necesario
que asumamos esto como un tema que se arrastra por cientos de años, que no hemos sido capaces de entender que requiere una solución política, y eso parte por, primero, como lo han hecho otros países, Nueva Zelanda es un buen ejemplo para revisar, también Australia y Canadá, pero en el caso neozelandés, en 1840 se firma un pacto con el pueblo maorí, que es el pueblo originario de Nueva Zelanda. Aquí en Chile tenemos que tener reconocimiento constitucional a nuestros pueblos originarios. Segundo, tenemos que tener un parlamento consultivo para que ellos deliberen y debatan los temas propios de los pueblos originarios. Y aquí no tenemos solamente los mapuches, están los aymara, están los cahuáscar, están los pascuenses, en fin, Rapa Nui. Por lo tanto, ahí tenemos que tener un parlamento de pueblos originarios consultivo. Tercero, tenemos que incorporarlos a la representación en nuestro parlamento, para que ellos tengan voz y voto en las decisiones nacionales, en donde tiene que haber una mirada especial de ellos, donde tiene que estar reflejada su opinión, así como hoy día hay hombres y mujeres en el Parlamento, no en la proporción que nos gustaría, pero hay hombres y mujeres, también los pueblos originarios debieran estar representados. Y eso lo han hecho otros países. A mí me llama mucho la atención que cuando se habla de economía, de avance en educación, en fin, se ocupa mucho el ejemplo de Nueva Zelanda. Pero para esto hay absoluto olvido u omisión de lo que se hizo en ese país. Cuarto, decir que este no es un tema de hectáreas más, hectáreas menos. No se soluciona así. No es un problema de pobreza, es un problema mucho más profundo. Es un tema de multiculturalidad, es un tema de sentir, es un problema de entender la importancia que tiene la tierra en la cosmovisión del pueblo mapuche y cómo le dan un valor especial dentro del ámbito del desarrollo. Cuando se provoca la famosa pacificación de la Araucanía, y uno lo recoge en los textos y en las conversaciones con quienes conocen este tema, se da cuenta de que la verdad es que no hubo una pacificación propiamente tal, sino que se rindió un pueblo frente a la posibilidad de que fueran absolutamente aniquilados. Y de ser un pueblo rico, potente, con un desarrollo agrícola importante, pasó a ser un pueblo empobrecido. Yo creo que tenemos que hacernos cargo de esa parte de la historia y enfrentarla en las soluciones que construyamos entre todas y entre todos. Yo he escuchado estos días recientemente a las comunidades mapuches llamando a constituir una instancia de diálogo con el gobierno. Yo lo dije hace días atrás al presidente de la República que estábamos disponibles para poder enfrentar esto desde otra perspectiva, y creo que todos estos actos violentos de violencia en la Araucanía no le hacen justicia ni le sirven a la causa mapuche. Yo creo que todo lo contrario, van en contra de ellos, de las comunidades que quieren salir adelante, que quieren ser reconocidas, que quieren ser tratadas de otra manera y no en la marginación como hacía hasta ahora. Jimena, se nos está acabando el tiempo. Pasemos netamente a lo que es el tema electoral. ¿Cuál es tu opinión respecto a las encuestas, específicamente la última encuesta CEP, que le da una amplia ventaja o mayoría de las preferencias a la expresidenta Michelle Bachelet? Que si fuera por encuestas yo no estaría sentada aquí contigo hoy día, no sería senadora de la República, porque todos los pronósticos eran absolutamente desfavorables a mi candidatura. Y no solo soy senadora, sino que tengo una de las mayorías nacionales en mi elección senatorial, casi el 32%. Por lo tanto, las encuestas son un dato. Y creo que la última elección municipal, con un sistema además absolutamente distinto de votación, y los propios expertos en encuestas han señalado, han quedado absolutamente superadas. Y creo que la encuesta que vale es la de la elección. El 19 de enero nosotros tenemos una elección primaria en que somos el único partido que vamos a preguntarle a la ciudadanía, no solamente a los demócratas cristianos, sino que a todos los independientes que quieran participar, así que los que están escuchando en su casa, invitados a esto, ¿qué prefieren? Y a quién prefieren para hacer un planteamiento al país en la elección presidencial, porque solo estamos eligiendo el candidato. Exacto. Y le estamos dando la posibilidad a hombres y mujeres de nuestro país, de norte a sur, que se expresen. Y yo quiero invitarlos a que nos acompañen, Cristian, que nos acompañen y que vayan a votar. Es un día sábado, yo sé que uno está cansado, estamos además en la época de vacaciones, algunos, y obviamente supone una cuota de sacrificio. Pero si queremos ser responsables, si siempre nos quejamos de que son los otros los que deciden y no nos escuchan,
yo los invito a que apuesten por una mujer de región, por una mujer que no es de la región metropolitana, sino que es de una región del resto del país y que se las ha jugado no solamente diciendo que se atreve en los temas, sino que atreviéndose en la ley de pesca, en el postnatal, en la defensa del litio, en una reforma tributaria de verdad y en estar hoy día dispuesta contra la adversidad a plantearse frente al país como una opción que es la ciudadanía la que finalmente va a decidir. Finalmente, Jimena, te quiero preguntar, ¿cuál es tu opinión sobre los candidatos de la Alianza, Lawrence Corbón, Andrés Salamán? ¿Crees que ellos tienen posibilidad y qué opinas de estas rencillas que surgen al interior de la Alianza producto del resultado de las encuestas, que incluso algunos ponen en duda el proceso de primarias? Yo creo que mientras más democracia tengamos, mejor para el país. Es el país el que tiene que definir si quiere mantener una derecha que tiene discursos bonitos para la galería, pero que actúa para la tribuna y para el palco o para la platea, o efectivamente vamos a intensificar nuestro discurso en la gente. Yo quiero llamar a todos y a todas a votar, Cristian. Tenemos locales de votación para el 19 de enero, que es el sábado de pocos días más. Tenemos locales de votación en Valparaíso, la tierra de mi padre. Para los que no sepan, mi papá es porteño. En el Liceo Bicentenario, ex Liceo 3, ubicado en Calle Blanco. En Viña del Mar vamos a tener votación en la Escuela República del Ecuador, ubicado en la calle Aldegui, esquina Chevers. En Quilpué, en el Liceo Alejandro Lubet, calle Freire. Y en Belloto, en el Colegio Guardia María, parece que es en Sañartu, calle Uribe 152. La última pregunta. Andrés Salamán, Lawrence Corbón, ¿tienen posibilidades de llegar a la moneda desde tu punto de vista? Jimena Rincón, no voto en la derecha, voto en la Concertación. Ok, perfecto. Jimena, te agradecemos mucho tu tiempo y tu disponibilidad para estar en esta entrevista. Y a usted, como siempre, lo dejamos invitado a que sigan la sintonía de Quinta Visión.